más. En Apocalipsis capítulo 11 versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y dice la palabra, hubo voces. Cuando el último sello fue, hoy estamos en el quinto, pero cuando se abran todos, Juan ve que hay una trompeta, la última trompeta de juicio que ocurre en el cielo. Un ángel la toca y hubo voces en el cielo que decían así: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Quiero levantar en esta mañana la verdad de que Jesucristo es Rey. Él se llama en la Biblia Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando somos salvos, lo que pasa es que le entregamos al Señor el permiso, no solamente para que nos perdone los pecados, pero también para que Él venga a ser el Rey o el Señor de nuestra vida. Así que durante los primeros 4 sellos en la escena terrenal, las cosas aquí se comienzan a empeorar. Los que se queden después que Cristo levante arriba la iglesia van a sufrir una etapa que, aunque tiene 7 años, Jesús dijo que la última parte es la peor, llamada la grande tribulación. Mire que ha habido hambrunas en la tierra como en el tiempo de Eliseo. Mire que ha habido guerras bestiales. Mire que ha habido pestes como la peste bubónica en Europa, que mató millones. Pero Jesús dijo que el tiempo que va a pasar en el mundo, cuando no estemos aquí nosotros, porque nos vamos a ir con el Señor para el cielo, será un tiempo de tribulación tan grande, dice Jesús, como no la ha habido desde que los hombres habitan la tierra, ni habrá otra igual que esa. Esta mañana te veo en la mejor casa de Miami y te quiero decir felicidades. Estás ahorrando en el banco de la vida eterna. Estás ahorrando en el banco de los que van a la vida eterna con el Señor por siempre. Hoy quiero invitarles que veamos qué ocurre según leímos en la Biblia cuando el que se abre es el quinto sello. Lo abre el Señor crucificado, levantado, lo abre el Cordero inmolado, que es también Jesucristo, llamado en la Biblia como el león de la tribu de Judá. A través de su muerte humilde, a través de su muerte de cruz, a través del flagelo, los clavos, la corona de espinas. Cuando Él murió, Cristo compró un reino. Pilato se burló de Él y le puso una corona de espinas, pero aunque era de espinas, era una corona, y arriba decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y Monte de Sión dice: este es Jesús, el Rey de nosotros también, ¿verdad? Se abre el quinto sello en el libro que está en la mano de Cristo. Y cuando Cristo abre el quinto sello, el número 5 en la Biblia es un número que significa gracia. Cada vez que leemos el 5 en la Biblia, estamos delante de un número que significa la gracia de Dios. Por gracia, por número 5, teomáticamente hablando, tú y yo hemos sido salvos. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Así que a ti y a mí, ahora en el tiempo antes que ocurra la venida de Cristo al mundo, o Él aparezca en las nubes para llevarnos con Él, lo cual pronto va a pasar, estamos bajo el periodo de la gracia de Dios. Pero paradójicamente, cuando el quinto sello es abierto en el cielo, lo que ocurre en la tierra no es propiamente una escena de gracia, sino es una gracia mezclada con los juicios que a la vez están pasando en el mundo. Porque la gente que vemos en el quinto sello, que veremos enseguida, son hermanos que reciben la bendición de que cuando sus cuerpos son matados por el anticristo, sus almas se suben al paraíso de Dios, y eso es gracia divina. Pero a la orilla de ellos hay personas siendo marcadas, como veremos ahorita, con el número 666, que es el número del anticristo. Viene el anticristo al mundo y creemos que el anticristo ya está en algún país que no conocemos ni quién es el país, ni cuál es el país, ni tampoco quién es esa persona. Pero las profecías nos dan a entender por las señales que estamos mirando que ya está en el mundo preparándose en oculto ese personaje tétrico, diabólico, que va a ser un instrumento terrible del diablo para afligir a los que no están aquí esta mañana, a los que no están buscando al Señor, a aquellos que están viviendo en el pecado. Y dice la Biblia que la ira de Dios se va a manifestar de una manera tan grande en ese periodo, después que venga el Señor y nos levante a ti y a mí por gracia al cielo, que los hombres mirarán al cielo y verán la cara irada de Dios, y clamarán, orarán a las piedras y a los montes que vengan sobre ellos y los escondan de la ira del Dios que está sentado en el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira habrá llegado una vez que Cristo aparezca en las nubes, y como un pestañear,
como un abrir y cerrar de ojos, nos levante para estar con Él en el cielo. Yo estoy expectando que en cualquier momento la venida del Señor ocurre. Lo estoy esperando hoy, lo estoy esperando esta noche, lo estoy esperando mañana. Me estoy preparando porque percibo que dentro de poco vamos a desaparecer por la gracia de Dios y nos vamos a encontrar frente al trono maravilloso del Dios que nos ama. Hay una palabra que Dios me entregó esta mañana a las 5 cuando me levanté de la cama, y fue la palabra amor, y la voy a cantar cuando acabe la prédica. Y Dago la tocó en su himno esta mañana. El amor de Dios está llamando a la iglesia a velar, porque será más bueno que velemos ahora para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Ahora, el episodio que esta mañana leímos en Apocalipsis capítulo 6, mis hermanos, y versículo 9 al 11, es la manifestación de un asesino matando a los testigos de Cristo, a los discípulos de Cristo, que no estaban preparados en el tiempo que el arrebatamiento ocurra, y se quedan aquí. Y todo este capítulo, estos 3 versículos que leímos, habla del carácter asesino del anticristo. Recuerden que Él es anticristo. Cristo es el dador de la vida. Yo puedo decir amén a eso. Y el anticristo es el dador de la muerte. Por eso viene montado en hambre, viene montado en pestilencias, viene montado en muerte, porque Él es anticristo. Los que están aquí esta mañana que aman al Señor tienen vida, y tienen vida en abundancia. Pero los que se queden sin decirle sí a Cristo van a tener que beber la realidad de la muerte de manos de uno que es antivida, porque es anticristo. Y Juan ve las almas descarnadas. Lo que está mirando no son los cuerpos, porque fueron eliminados sus cuerpos, como veremos enseguida. Pero Juan ve las almas que estaban antes en los cuerpos de aquellos mártires de Jesús, de aquellos hermanos de la fe que se quedaron por tibieza, que tomaron las cosas de Dios en vano, que pusieron pausa al Señor porque estaban muy afanados con cosas materiales. El rapto ocurre, no estaban listos, no eran vírgenes prudentes espiritualmente hablando. Le faltó aceite en la lámpara, se quedaron, pero saben lo que pasó y mantienen su fe pese a que el anticristo promete quitarle sus vidas físicas. Ellos habían sido muertos, dice la Biblia, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Los mártires que esta mañana leímos, que Juan ve sus almas clamando debajo del altar, eran hermanos de aquel tipo que aparece en Hechos 1:8. Eran testigos de Cristo. Algunos aquí recuerdan el versículo de Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde más? En Judea, en Samaria y hasta, ¿cómo dice? Testigos ahí, traducido en español así, es la palabra mártir en griego. Y esa palabra mártir significa que todos aquellos que testificaron de Cristo en el siglo I, los 12 apóstoles, excepto Juan, el apóstol amado, todos fueron martirizados como el Señor les dijo. Y Juan no murió de muerte natural, dice la historia secular, pero Juan fue deportado, como ustedes saben, a Patmos para que también fuera un mártir en una isla desierta del mar Egeo. Porque aquellos que testificaban con vehemencia del Señor serían testigos, o sea, serían mártires del Señor. Estos hermanos que aparecen aquí en la gran tribulación, que el anticristo los matan, eran hermanos de la fe que habían sido muertos a manos del anticristo. Ahora, yo quiero esta mañana comenzar a decirte quién los mata y por qué lo hace. Dice la palabra que ellos murieron por la palabra de Dios. O sea que hubo alguien que dirigió la muerte de aquellos hermanos que se quedaron, pero mantuvieron su fe en el Señor y no se marcaron, como veremos enseguida. Porque hay un carácter tan satánico en este hombre que dirigirá el mundo cuando se ha quitado la iglesia. Tú y yo no lo vamos a conocer en el nombre del Señor. Estamos aquí para saberlo. Y dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde. Ahora, la Biblia revela que este anticristo viene hablando odio. ¿Cómo lo sé? Porque Apocalipsis capítulo 13 versículo 6 dice que el anticristo abrió su boca en blasfemias contra Dios. Es una persona anti Dios, y lo primero que hace no es matar. Lo primero que hace es abrir su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre y contra su tabernáculo y contra todos los que moran en el cielo. O sea, es un hombre que ofende literalmente a Dios
Y los que estén allí en ese tiempo, que mantengan su fe, se van a dar cuenta que su fe está siendo amenazada porque el director del mundo, el que va a dirigir la ONU, eso es lo que dice la Biblia, un ejecutivo mundial, un hombre que va a cabalgar sobre toda la tierra, un director de Naciones Unidas, ese será en ese tiempo. Y dice que ese hombre vendrá con esa ira para blasfemar de Dios. ¿Dónde se meterán los cristianos cuando ellos escuchen que el director de la ONU está hablando por televisión en burlas del Señor, está ofendiendo al Señor? Y después Apocalipsis revela que él sigue haciendo algo más y dice que él pelea contra los santos hermanos, que veremos enseguida quiénes son, y los mata. Miren lo que dice Pablo, dice que él se opone y se levanta. Se opone y se levanta este hombre del mundo entero perverso contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Yo sé que los que me están oyendo aquí esta mañana saben que para venir al culto hay una guerra. Ya lo dice la Biblia, que este hombre encarnado en él, el diablo, se levanta, no solamente se levanta, se opone, echa guerra, no solamente contra Dios, sino también contra todo lo que es objeto de culto a Dios. Te quiero mirar a los ojos y decir felicidades, porque tú has vencido para estar aquí esta mañana en la casa del Señor. Te has fajado y has peleado contra el diablo, no a los obstáculos, no a lo que la mente me dice. Yo voy y yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Así que aún el servicio público, el Señor estará bajo ataque del diablo, y ya ahora es así. Muchas veces no nos damos cuenta, y yo creo, hermano, que sepan esto. He discernido que hay tantos hermanos en el mundo cristiano completo que aún no saben discernir cómo el diablo se mueve a su orilla para intentar dejarlos atascados. Y le ocurren a veces cosas bobas que le estorban estar en la casa del Señor. Y no es que tú eres malo, es que hay un demonio que te quiere atascar. Pero yo quiero decirte, la Biblia dice que en el Señor Jesús tú eres más que vencedor. Así que se levanta este anticristo contra todo lo que es Dios, y también es objeto de culto, dice la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Quiero ir rápido para llegar al final. Que este hombre se le permitió a él hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que físicamente los hermanos que se queden en ese tiempo serán vencidos en sus cuerpos, serán matados por este hombre de pecado. Y dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 que será tan fuerte el poder engañoso. ¿Cuántos aquí saben que el diablo hace milagros para engañar a la gente? La gente que no sabe dice: ay, yo fui a tal lugar y me pusieron aquí una cosa, me pasaron una gallina roja por la rodilla y se me fue el dolor. Y me hizo así con las manos una cruz y se me fue el problema y se me quitó la migraña. Cuidado, los milagros que son de Dios glorifican siempre a Jesucristo y llaman al enfermo al arrepentimiento para con Dios. Cuando el milagro es para exaltar al enfermo nada más y engañarlo, hay un enemigo detrás de eso. ¿Y sabes cómo el mundo caerá, hermano, en los pies de este hombre rendido para que lo adore? La Biblia dice que esta imagen del anticristo, la imagen de él, hará matar a todo el que no la adore. ¿Usted imagina eso? Cuando alguien pase frente a la imagen de este hombre de pecado y no se postre, la Biblia dice que el falso profeta tiene un poder de infundir aliento a la imagen, sea de oro, de yeso, de papel, para que la imagen, la fotografía del director de la ONU, después que Cristo nos levante a ti y a mí al cielo, la fotografía esa mata al que no la adore. Ustedes conocen por la historia poderes diabólicos que han ocurrido. Muchas de las cosas que la gente le llama ovnis pueden ser o señales que Dios manda. Jesús dijo una vez que habrá señales en el cielo, pero también hay movimientos diabólicos. Dice la Biblia que en este tiempo, después que no estemos aquí tú y yo en el nombre del Señor, el anticristo tendrá poder para hacer bajar fuego del cielo a los hombres para engañarlos. Y la gente caerá diciendo: este tiene que ser Dios porque mira los poderes que tiene, mira las señales que hace. Siempre filtre. Todo lo que no sea para gloria de Dios no es de Dios. Por eso Monte de Sión quiere siempre darle la gloria a Dios. Ahora, este hombre, director de la ONU mundial, el anticristo en ese tiempo, que va a dirigir confederación de 10 reyes y que va a dirigir los países de alguna manera en la economía y en la política. La Biblia dice que el tipo de muerte que leímos esta mañana
que le va a hacer a los cristianos que se quedaron y que no pudieron estar firmes para el rapto de la iglesia, pero ahora mantienen su fe en el peor periodo de la historia humana. Dice que Él los va a matar por decapitación. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 dice que es por decapitación que los mata. Lo leo de la Biblia para que sea verdad. Dice Juan: vi las almas de los decapitados. Diga conmigo, decapitados. ¿Alguno aquí había en televisión que hoy en algún país del mundo matan gente decapitada? Levante las manos. Con horror lo vemos. Y lo han matado decapitado delante de las televisoras más grandes del mundo. Y los políticos no pueden hacer nada. ¿Por qué es así? Porque las profecías se están cumpliendo. Y en el tiempo de Juan no era ese el tipo de muerte por decapitación, casi no existía. Era muerte de cruz para los más perversos, dado por los griegos a Roma, como murió Jesucristo. Pero en ese tiempo no había mucha decapitación. Pero Juan vio hacia adelante de él como 20 siglos que el anticristo no mataba a la gente por apedreamiento, como es lo más que encontramos en la Biblia, tampoco por crucifixión. Juan ve que los va a matar decapitados, o sea, los va a degollar, le va a quitar la cabeza. El mundo entero lo está mirando. Y la iglesia linda que está aquí esta mañana no puede ser indiferente a eso. Estamos tan cerca de la venida y del rapto de la iglesia que los hombres están muriendo por decapitación en el mundo musulmano. Con una tremenda frialdad, con una tremenda ira, están matando. Hay cristianos coptos siendo muertos en Egipto a cada rato. Hay hombres llenos de los demonios matando a gente fiel solo por hoy decir que son cristianos. Porque el diablo odia la cabeza, o sea, el diablo odia la autoridad. Tú tienes autoridad en el Señor Jesucristo y el diablo odia tu autoridad. Cada vez que veamos esto siempre hay un lenguaje espiritual aquí adentro. Ellos mueren decapitados porque son autoridades en ese tiempo. Han predicado en ese tiempo estos mártires de la fe, que después llegaron a ser mártires. Antes que fueran mártires han predicado, han dicho: yo soy de Cristo, no me quiero marcar con el 666, etcétera. Quiero servir al Señor. Y el diablo odia la autoridad que tienen, porque en la Biblia la cabeza es símbolo de autoridad. Por ejemplo, marcando el paso de la Biblia, como el diablo odia la cabeza. La que tiene autoridad, el diablo lo odia. Me acordé de Adán, la primera cabeza, la primera autoridad, el primer padre de la raza humana. El diablo se metió con él para engañarlo, y ustedes saben que lo logró. Vino por Eva, vino por la fruta, pero Adán, finalmente el cabeza de la raza humana, fue espiritualmente decapitado. Y por él y por su pecado, todos los hombres y mujeres que nacemos en el mundo, nacemos separados de Dios hasta que le echamos garra, le echamos mano a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el que nos perdona, el que nos quita la herencia de Adán, el que nos da vida eterna. Sí, vemos al anticristo matando a la gente, cortándole la cabeza, con el lenguaje adentro de que el diablo odia el poder que Dios te ha dado en Cristo. Hay mujeres que están llenas del Espíritu Santo, que tienen autoridad en el Señor. Yo he visto mujeres que son guerreras de Dios. Lo voy a decir bajito. Hay hombres que están muy dormidos así espiritualmente, y la mujer es la que se levanta, es la que pelea, es la que echa para adelante, es la que se faja con demonios. Marido que estás aquí, ocupa tu lugar espiritual en la casa y levántate. Di: yo voy a pelear, yo voy a pelear. ¿Cuántos dicen aleluya? El diablo odia la autoridad. Le va a cortar la cabeza. Está escrito en la Biblia para dejar un lenguaje espiritual aquí adentro. Sí, será físicamente real, pero hay un lenguaje aquí espiritual. El diablo odia que tengamos autoridad en Cristo. Si nos quita eso, la autoridad, nos quita la fuerza, porque el pecado debilita, el pecado arruina la fuerza de Dios. Yo me acuerdo mucho de una historia que ustedes conocen, Jueces capítulo 16, un hombre llamado Sansón, el más fuerte no físicamente, sino el más fuerte por la fuerza que tenía. Y una mujer filistea lo fue engañando, lo fue bajeando como una serpiente, y allá en la cabeza de él estaba el secreto de su fuerza. Ustedes recuerdan que la mujer estaba diciendo: dime cuál es el secreto, porque ella fue una misionera de los filisteos para estorbar el poder y la autoridad que había en Sansón. Y aquel hombre nazareo, consagrado al Señor, que vivía para Dios, que amaba al Señor, que era un juez de Israel con un poder tremendo para fajarse, en aquel tiempo era así, contra los enemigos de Dios y salvar a la nación de Israel de los enemigos. Aquella mujer un día hizo que Sansón se debilitara
y le dijera: te voy por fin a decir en qué consiste mi gran fuerza. Dijo: es que nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Lo durmió en sus rodillas. Ella no le cortó el cabello, pero mandó a uno de los filisteos que le cortara las guedejas del cabello a Sansón. El cabello en aquel tiempo para ellos era como el sinónimo o el símbolo de que eran nazareos. En el caso de nazareos, la distinción pública era que no se cortaban el cabello, para decir: ese hombre está consagrado al Señor completamente. Y la Biblia dice que Sansón perdió su autoridad, tal modo que los enemigos le sacaron los ojos y lo convirtieron en un juguete. A ti nunca te va a pasar eso. Estás aquí esta mañana comiendo la palabra porque el Señor te va a guardar. Y este es lo que ustedes ven aquí en Apocalipsis, cortándole la cabeza, sinónimo de autoridad a los cristianos. Para que si esta mañana me oyes predicar esta palabra, diga: Señor, yo sé por qué tengo tanta persecución diabólica, porque estoy ejerciendo autoridad. El diablo no ha logrado hacer conmigo y la familia lo que él quería. Dios me está guardando, Dios me está usando. Y el diablo odia lo que tú haces para Dios, pero él te quiere cortar la cabeza espiritualmente hablando. Ahora, otro hombre que también le cortaron la cabeza, lo decapitaron en la Biblia desde el punto de vista real, fue Saúl. Saúl le falló al Señor. Saúl se fue en contra de Dios, desobedeció al Señor. Era salvo, era rey, era ungido, pero 4 veces cometió delitos contra Dios directamente y sus mandamientos, su palabra. Y cuando los filisteos lo mataron, dice que literalmente después que lo mataron, le cortaron la cabeza y lo colgaron su cabeza en el muro, como testimonio de que habían quitado la autoridad que tenía Israel. Y también un tocayo mío llamado Eliseo en la Biblia, el rey en turno, que no era muy temeroso de Jehová, cuando vio la hambruna que había en Samaria, dice que una mujer dijo: rey, para siempre vive. Ayer esta mujer y yo teníamos los 2 hijos y entramos en un acuerdo para comernos nuestros hijos a causa del hambre. Eso fue historia real. Y aquella mujer se la estaba contando al rey de Israel. Y ya cocimos ayer a mi hijo, dijo la mujer, y nos lo comimos. Pero ahora, después que ambas, mire cómo estaba el hombre de despiadado, y el hambre convirtió a aquella gente en caníbales. Dice la mujer: rey, y ahora ella escondió a su hijo y no quiere sacarlo para que también lo cocinemos y nos lo comamos. Y sabe que el rey confundió el autor del hambre. Y dijo el rey: mañana a esta hora la cabeza de Eliseo no estará más sobre él. Porque el rey pensaba que aquello era un juicio que Eliseo mandó a Israel. Sin embargo, los profetas no envían juicios, los juicios los envía Dios. Los profetas lo dicen, pero el juicio lo envía Dios cuando Israel se aparta, cuando se apartan del Señor. Y dice Eliseo que él estaba con los siervos suyos allí en un lugar, y dijo en profecía: yo veo que el rey manda un mensajero a cortarme la cabeza. El Señor se lo reveló a él. Estoy diciendo, hermano, que el enemigo odia la autoridad que tienes en el Señor. Siempre que ores, ora: Señor, protege la autoridad que tú me has dado. Porque siempre el anticristo, donde quiera que esté y como quiera que se llame, tiene emisarios que quieren quitarnos nuestra autoridad. Hemos tenido experiencia con eso tremenda. Yo estuve una vez en un país del mundo que ustedes algunos aquí lo conocen. Y a mí, como tuve éxito en el ministerio, gracias a la misericordia del Señor, los enemigos me enviaron de todo, me enviaron todo lo que pudieron, me hicieron todo lo que pudieron para cortar mi autoridad. Pero parece que puedo decir esta mañana: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Me acuerdo que en ese tiempo había mujeres bien torneaditas, bien bonitas, y eran emisarias. Yo me acuerdo con mi esposa que el Señor me lo revelaba el día antes. Una vez enviaron una mujer de las más apetitosas sexualmente de la ciudad, de una ramera de la ciudad que Armando conoce, y la mandaron al templo. Nunca vino al templo, nada más que ese día. Quería robar mi autoridad. Y cuando ella vino el martes al culto de oración, el lunes yo soñé que esa señora entraba al templo y se sentaba allá en la esquina izquierda a mí. El martes siguiente la vi en el templo y vino con una cara de Dalila: pastor, estoy aquí, ¿viste? Y le dije: anoche Dios me mostró que tú venías, pero tus intenciones no son buenas. Si no te arrepientes de tu pecado, te vas a perder. Tienes que humillarte delante del Señor. Tristemente me oyó, pero no le hizo caso a Dios. Logré nada más que se perdiera delante de mí, porque me quería robar mi autoridad.
Hay una horca que este Amán levantó para Mardoqueo. Mardoqueo era un varón de Dios, primo de Esther. Y un hombre endemoniado llamado Amán, allá en Esther capítulo 5 versículo 14, hizo una horca para ahorcar a Amán y levantar su cabeza y decir: yo ahorqué a Mardoqueo. Amán quería ahorcar a Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre de Dios piadoso, pero un impío anticristo llamado Amán lo quiso ahorcar. Pero Dios convirtió la maldición en bendición, porque la horca que Amán había hecho para Mardoqueo, luego Amán fue ahorcado en esa misma horca. Encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Cuántos dicen aleluya? Te deleitas en el Señor y Él te va a cuidar. Te va a decir: no, por aquí no. Te va a guiar. Por aquí te quieren matar, ve por aquí. Hermanos, hubo un tiempo en nuestra vida que estábamos tan cerca de ese oír al Señor, que yo oraba hasta por cuál camino de los dos podía ir a tal lugar. Ella se acuerda. Y Dios me indicaba: por aquí no, vete por aquí. Había peligro, pero el Señor siempre estaba con nosotros. Herodes, aquel gran Herodes diabólico, le quitó la cabeza a un hombre de Dios que fue el hombre más grande que hubo en la Biblia. ¿Sabe quién era él? Juan el Bautista. Jesús dijo que los que nacen de mujer no hubo otro como ese hombre, Juan el Bautista. Nunca hizo ningún milagro. Los milagros no son la señal de que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. No, ellos acompañan. Ellos son señales para que el incrédulo crea. Aleluya. Juan lo que dijo fue verdad. Y el que predica la verdad es hombre y mujer grande para Dios. Y este Juan, el hombre de Dios del turno, fue cortado en la cabeza. Estoy diciendo que el anticristo, lo vimos ahora en Apocalipsis, va a decapitar a los santos hermanos en ese tiempo. Y Juan lo que ve son sus almas ya con cuerpos quitados. Ve sus almas desnudas orando en el altar del Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, nos juzga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y estoy solamente poniendo en contexto que siempre el enemigo ha querido cortar la cabeza como sinónimo de autoridad espiritual. Y a mí me causa siempre impacto cada vez que leo cómo murió Juan el Bautista. La mujer de Herodías, una adúltera con quien Herodes estaba junto, era la mujer de su hermano, y Herodes se la quitó a Herodías y andaba con ella. Y Juan el Bautista, un embajador de la verdad, le dijo: oye, Herodes, tienes la mujer de tu hermano, no puedes tenerla, es ilícito que la tengas. Y Herodes lo echó en la cárcel por decirle eso. Y un día ya estaba preso Juan en la cárcel, y de pronto la hija de Herodías danzó en el cumpleaños de Herodes y agradó al rey. Y dijo el rey pagano: pide lo que tú quieras que te dé. Ella le preguntó a su madre: ¿qué le pido al rey si me dice que le pide lo que yo quiera que me lo dé? Y ella dijo: pídele al rey que te dé aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y así murió Juan el Bautista. Mire que un mismo acontecimiento acontece físicamente a cualquiera, aunque sea sagrado, aunque sea consagrado. Y la palabra dice, hermanos queridos, que aquel día entró un guardia, le cortó la cabeza a Juan, la trajo en un plato. No acuse a Dios por cómo permitió aquello. Lo que estamos diciendo es que hay un odio en el diablo por la autoridad que ejercemos. Dios tiene que guardar nuestra autoridad para que vayas para tu casa diciendo: yo soy autoridad, yo tengo el poder de Cristo, yo tengo la autoridad de Cristo. Voy a reprender al diablo que me quiere robar la autoridad. Déjame mirarte a los ojos. Dios te va a guardar tu autoridad si te mantienes confiado en el Señor. Yo voy a decir aleluya por eso. Te va a guardar la autoridad. Nunca hizo tanta falta en la historia que hubieran hogares con autoridad espiritual que se paren y digan: el demonio me está acechando, pero yo tengo autoridad y mi cabeza espiritual no puede ser cortada porque el diablo quiere. Ese fue Pilato que le puso una corona de espinas en la cabeza. Siempre ustedes ven que en la cabeza es el golpe, que en la cabeza es la herida. Y le puso a Jesús una corona de espinas en la cabeza, allá en Mateo 27, 29, porque la cabeza significa la autoridad. Y ahí en la cabeza Pilato coronó a Cristo para burlarse de él a través de sus soldados romanos que lo hicieron. Satanás odia tu autoridad, pero Cristo va a ganar y Él va a guardar tu autoridad. Una pausa para que levante la mano y diga: Señor, guarda mi autoridad. Dígalo con voz fuerte: Señor, guarda mi autoridad. El enemigo no puede quitarme la autoridad en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Yo proclamo autoridad de Dios sobre ti en esta mañana, en el nombre de Jesucristo.
Ahora, cuando leemos el pasaje que esta mañana leímos aquí en Apocalipsis 6, tengo una pregunta para el texto. ¿Qué les molesta, dice la Biblia, del anticristo de estos cristianos? Recuerden que ellos se quedaron, pero mantienen su fe. Y saben que si se marcan en la mano derecha o en la frente, ya pertenecen al mal y niegan a Cristo. Así que no se quieren marcar. Pero en el versículo 9 dice la Biblia que lo que le molestó a Satanás, al demonio, a este presidente de la ONU, del mundo entero, al director del mundo después de la venida o del arrebatamiento de la iglesia, es que estos cristianos tienen dos cosas que ofenden al diablo. Ellos fueron muertos, dice el versículo 9, por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, que después explica que es el testimonio de Jesucristo. Yo quiero que alguien repita esto. ¿Por qué los mata? ¿Por qué dos causas los mata? ¿Por qué número uno? Los mata porque ellos tienen ¿qué cosa? Alguien trajo la palabra al culto en esta mañana que la pueda levantar. ¿Qué es lo que el diablo odia, hermanos? ¿Por qué los mata, hermanos? ¿Por qué les corta la cabeza, hermanos? Él le corta la cabeza porque la autoridad de estos cristianos está en que ellos tienen la palabra de Dios. Y no solamente como libro, la tienen en su corazón. La palabra es odiada por los demonios. La palabra halla una ofensiva en el diablo muy grande. Oigan por qué, hermano. Porque el arma que corta a Satanás es la palabra de Dios. ¿Alguien se acuerda cómo fue que Cristo hirió al diablo en el desierto? El diablo le quiso quitar la autoridad al Señor, y el diablo tocó la autoridad de Jesús y dijo: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres la autoridad de verdad, haz esto y esto y esto, como ustedes saben. No lo repito. Y el Señor venció a Satanás a través de la palabra. Y él le decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está escrito: Satanás, vete, porque al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y dice que el diablo tuvo que irse porque la palabra en nuestra boca, la palabra dicha, es un poder, es una espada aguda de dos filos contra el diablo. Y el diablo odia a los cristianos que tienen la palabra de Dios. ¿Cuál es la crisis de la iglesia moderna? La iglesia moderna está en crisis a nivel global desde el punto de vista del ataque del enemigo. Y cuánto terreno ha ido cediendo la iglesia al enemigo en la música, en la ética, en la vida de oración. Cuán poco oramos, menos que ayer. Cuán poco ayunamos, menos que ayer. ¿Sabe por qué? Porque la palabra se ha ido perdiendo poco a poco. Y Dios quiere que sepamos que ellos mueren por la palabra, para que digamos: yo voy a ser un hombre o una mujer de la palabra. La voy a decir, la voy a lanzar. ¿Cuántos dicen aleluya, hermano? Fíjense cómo es verdad eso que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 1 versículo 9, que Juan estaba en la isla de Patmos deportado. Dice: por las dos causas, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. El enemigo se enfrenta con violencia a la palabra. Muchas de las persecuciones que has tenido en la escuela, en el trabajo, con el vecino huyendo, con diferentes cosas que te han pasado, es porque tú retienes la palabra. Y siempre tengo que decir esto: el que el enemigo te ataque es una buena señal de que tú estás en Cristo. Digan amén si lo reciben. A medida que eres más grande en autoridad, el ataque es peor, pero también, gracias a Dios, la protección que tienes es más grande. A los que Dios llama, Dios los protege, Dios los cuida. El ataque es más incisivo. ¿Alguno quiere los ataques que yo tengo? Por favor, se los puedo dar a ustedes de regalo esta mañana como ofrenda. El enemigo ataca la palabra de Dios. Y último, dice: ataca el testimonio. Diga conmigo fuerte: el testimonio de Jesucristo que estos hermanos tenían. ¿Sabe qué significa eso? Que además de decir la palabra como estaba escrita, además de pronunciar la Biblia que ellos conocían, además de creer que Cristo es el verbo, la palabra encarnada, además ellos testificaban, daban un testimonio de que Cristo sí cambia el corazón, de que Cristo cambia la conducta, de que Cristo transforma la vida. Y el testimonio de Cristo era lo que al diablo, en este hombre director del mundo en ese tiempo, lo enfadó.
esta gente siempre están hablando de Cristo, siempre están exaltando a Cristo, siempre están adorando a Cristo. Ya me molestan porque al diablo le molesta que el tema sea Cristo. Y yo quiero en esta mañana lanzar un reto, hermanos, para que humildemente yo lo voy a asumir. Ore por los ministros que predican la palabra de Dios. Y oren por los adoradores cuyo ministerio es exaltar el nombre de Jesucristo. Y ora por ti, que eres un hombre y una mujer de la palabra, y eres un hombre o una mujer que predica el testimonio de Cristo. Porque las luchas que has tenido tienen vinculación con esas dos cosas que son idénticas aquí en Apocalipsis. El diablo los perseguía y los mató porque la palabra del Señor le molestó al diablo, y porque el testimonio de Cristo le molestó al diablo, porque ellos no aceptan pertenecer legalmente al reino del anticristo. Ellos se quedaron aquí, pero dijeron: me perdí el primer vuelo, pero me voy en el segundo vuelo, porque los que se queden aquí no van a estar en la boda del Cordero, pero van a entrar al reino milenial de Cristo por 1000 años. ¿Cuántos quieren irse en el segundo vuelo? Ay, rápido, aguantaron. Nada más que dijeron A. ¿Cuántos quieren irse en el primer vuelo cuando el rapto ocurra y Cristo aparezca en las nubes? ¿Cuántos dicen aleluya? Hay una postura intransigente que estos cristianos, dice Juan, que los ve soportar. Dice que ellos no adoraron la imagen, no hicieron imagen, no adoraron la imagen, no aceptaron la marca ni el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. ¿Saben que en ese tiempo, dice Apocalipsis 13, que la gente van a ser marcados en su mano derecha y en la frente para intercambios económicos? Nadie podrá comprar ni vender. Para economía van a ser marcados aquí, en la mano derecha o en la frente. Será una marca quizás indeleble, o sea, invisible. Algunos lo comparan con el microchip que está en el mundo hoy. Ya se aplica sobre perros, sobre carros. Se roban los carros, hay un chip ahí en computadora que sabe dónde está el carro. Y hay personas en el mundo que tienen insertados un microchip, que si los secuestran, los localizan donde quiera que estén. ¿Cómo está el mundo preparado para la marca del anticristo? No quiere decir que el microchip del perro sea la marca del anticristo. Nada más que son ensayos que le dicen: está el mundo orquestando este reino de maldad, pero a ti el que te selló y te marcó es el Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mantenga el sello, mantenga la comunión con el Señor, mantenga los ríos fluyendo por su interior, mantenga el gozo del Señor en su alma, porque esta gente sabían el significado de marcarse, era que pertenecían al anticristo. Entonces, y negaban al Señor. Y voy rápido para acabar. ¿Cuántos son estos mártires que mueren? ¿Sabe que cuando Juan los fue a contar no pudo? Dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 que los mártires, esta gente que el anticristo mata decapitados, eran una multitud tan grande que nadie la podía contar. ¿De qué países? Naciones Unidas dice que hay 193 países en el mundo hoy día. Y dice Juan que los que se murieron a manos de este perverso por decir la fe de Cristo y por decir la palabra, aquellos que el anticristo decapitó porque seguían diciendo: yo soy de Cristo, yo tengo a Cristo, yo amo a Cristo, eran de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me llama la atención, hermanos, que escuchen esto para que se gocen. Aún en el tiempo que se ha quitado el fruto maduro que somos tú y yo, por fe somos tú y yo. Aún en el tiempo que las uvas maduras sean recogidas simbólicamente hablando, los cristianos fervorosos en el arrebatamiento de la iglesia, y aparentemente desaparecerán millones de cristianos fervientes. Todos los que están aquí, yo creo que van a dejar la silla de la casa vacía cuando Cristo venga a levantar la iglesia. A pesar de eso, escuchen esto: en el tiempo que el que reina es el diablo en el mundo, en el tiempo de la gran tribulación mundial, Dios va a tener testigos todavía de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y yo estaba pensando hoy, qué grande es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que en el peor tiempo Él siempre guardó su nombre para testimonio en el mundo. Y será un tiempo para soportar en el mundo la ira de Dios. Y aún estos creyentes van a soportar que el anticristo los mata a causa de su fe. Y Juan ve sus almas. Dice: yo vi las almas de los decapitados,
las almas de los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Este pasaje explica algo muy tremendo que quiero decirlo para terminar este culto esta mañana. Es que hay un estado que se llama teológicamente el estado intermedio. Es el que Juan ve. Sus cuerpos están siendo matados. El anticristo los encuentra predicando y los mata en ese tiempo. Siglo I fue así. Mataban a los creyentes, lo echaban en el circo romano, lo echaban a las fieras. Ahora en el tiempo de gran tribulación, el que predique la palabra del Señor que el diablo odia, lo van a decapitar. El que diga yo creo solamente en Cristo como Salvador, lo van a decapitar. O sea, sus cuerpos se van a morir. Pero miren qué lindo, cuando sus cuerpos se mueren, aparece la visión que leímos esta mañana en Apocalipsis capítulo 6. Dice Juan que él ve las almas. Diga conmigo, las almas. ¿Qué es el alma? Qué bueno que el inconverso lo escuche de manos de un cristiano, de la palabra de un evangélico. Las almas están dentro del cuerpo. El cuerpo es el estuche o la vaina. El cuerpo es la casa, el tabernáculo en el cual vive la verdadera persona que eres. El alma es la persona. Y cuando el anticristo mata el cuerpo, me acordé de un versículo que dijo Jesús en Mateo 10. No teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed al que puede matar el cuerpo y el alma, echarle en el infierno. Porque después que el cuerpo se muere físicamente, nadie se murió de verdad. Lo que se murió fue el estuche. Y ahora Juan ve que los cuerpos no están. Ya no aparecen públicamente aquellos soldados predicando a Cristo por las calles. Ya no aparecen en Miami más evangélicos porque los van matando uno a uno en ese tiempo. Pero cuando le quitan el cuerpo o la casa de afuera, Juan en visión ve sus almas. Y es lo que se llama el estado intermedio de los que mueren. Y dice que Juan los vio debajo del altar. No tengo tiempo hoy para explicar eso, pero ese lugar debajo del altar es el paraíso que Dios prepara para las almas de los cristianos que parten de este mundo. Un cristiano se muere y apenas el cuerpo se acaba, su alma sale disparada para el cielo y llega al paraíso de Dios en el cielo. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? El cuerpo se mueve aquí y se muere, y automáticamente que esta cáscara de polvo se termina, el verdadero yo de mí se levanta, sale del cuerpo que muere, y el alma vuela a fracciones de millones de años luz por segundo, y se encuentra escoltada por ángeles que la llevan a esa alma consciente, un alma que piensa, un alma que habla, un alma que sabe de justicia. Se encuentra en el paraíso de Dios al momento que el cuerpo muere. Qué maravilloso es el evangelio. Y el viernes en la vigilia explicamos por qué Pablo dice que cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los creyentes que mueren en la fe de Cristo. Sus cuerpos están en el polvo por una ley que dijo Dios: eres polvo y el polvo. Pero cuando el cristiano murió, su alma se salió de él y se fue al paraíso. Y ahora mismo, esta mañana en el paraíso, hay millones de hermanos nuestros que están allí, aleluya, gozándose en la presencia de Cristo. Yo quiero que digan aleluya, alabando a Cristo por la eternidad. Pero cuando el arrebatamiento ocurra, dice la Biblia, que entonces Cristo traerá las almas de ellos, traerá Dios con Jesús al aire las almas de esos cuerpos que fueron muertos. Y lo que va a ocurrir en el arrebatamiento es que Cristo trae los espíritus y las almas de los creyentes que estaban en el paraíso. Alguien tiene que recordar aquí lo que le dijo el Salvador Jesús al que estaba aquí, que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le dijo: hoy estarás conmigo. ¿Dónde? Apenas te mueras físicamente, tu alma se va en el paraíso de Dios. Qué bello será el paraíso de Dios. Allí tengo a Isaías, mi hermanito, esperándome. Ahí está Mercedes Esteves esperando. Ahí está tu familia que se murió con Cristo esperándonos. Cuando Cristo venga, Él viene con ellos y va a llamar los cuerpos a resurrección. Y le va a dar un cuerpo inmortal, un cuerpo sin enfermedad. No se baña ese cuerpo.
no tiene problema fisiológico ninguno, no padece indigestión, ni de la vesícula, ni le da cáncer, ni sueño, ni hay que bañarlo, ni nada. Y ese cuerpo de resurrección inmortal, vestido de inmortalidad y vestido de gloria, recibe el alma que estaba en el paraíso, y ese alma que estaba allá la trae Cristo, la une con cuerpos levantados de la muerte, inmortales y vivos, y le entrega otra vez el alma, pero a un cuerpo, a una casa nueva, para vivir en el estado del cielo, donde serviremos al Señor por toda la eternidad. Aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Oh, hermanos queridos, la moraleja es: yo quiero irme cuando Cristo venga por su iglesia. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Yo quisiera que sepas que Cristo es la única esperanza de las naciones. Yo quisiera que sepas que solamente en Él tienes esperanza. Yo quisiera que sepas que Él es la única persona que te va a ayudar. Yo quisiera que sepas que solamente en Él tú tienes vida eterna. Que no estás aquí para perder el tiempo, estás aquí porque estás guardando tu alma para la eternidad. Hay una carga en nosotros. Señor, permíteme. Yo pensé que estaban aquí ya, pero no han llegado. Señor, permíteme, por favor, que yo pueda estar preparado para el encuentro contigo. Y cuando Cristo venga, estas cosas no te van a acontecer. Te quiero mirar como médico esta mañana y decirte: la medicina preventiva es mejor que la curativa. Este mensaje está entregado para advertirnos del peligro y que nos incentive a ir a las calles. Hoy entregaron otra vez unos libritos, mis queridos hermanos, aquí en la iglesia. No son para ti, son para que los repartas a un alma que no conoce al Señor. Síguele predicando, síguele hablando. Y quiero hacer una pausa para decir esto. Lo voy a decir despacio para que se pegue. Hoy he predicado como una máquina de hacer palabras para que rápido acá, pero el tiempo se nos va siempre. Esto lo voy a decir solemnemente. Si estás preocupado por una familia que todavía no es cristiana, y tú sí sabes que está perdido, y tú sabes que si ocurre la venida del Señor así se quedan, tú lo sabes, esta recomendación te quiero hacer: no lo trates de meter por la fuerza en el evangelio, porque no funciona. Déjaselo al Señor. Háblale con amor, predícale con cariño, con dulzura, pero di: Señor, te lo entrego porque yo he luchado pero no puedo. Yo te lo entrego a ti. Escuchen esto. 1, 2 y 3. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable
al Señor. Ponte de pie conmigo un momentito. Yo quiero que hagamos un clamor esta mañana como prevención y digamos: Señor, guárdame del pecado, guárdame de la maldad, guárdame para el día de tu venida, Señor. Y quiero poner en esta petición a mi familia que no te conoce todavía, y quiero rogarte que tu Espíritu los traiga al conocimiento de la verdad. Esta mañana queremos orar a causa de la venida de Cristo y hacer un clamor de lo profundo de nuestro corazón.